El metabolismo es principalmente hepático, es a través del citocromo P450, específicamente el 6P2C9 y en menor medida el 2C19. En cuanto a sus interacciones farmacológicas, bueno, igual que el fenobarbital, es un potente inductor enzimático, del mismo modo del P450. Entonces, todos los fármacos que se metabolicen por esta vía se van a ver afectados con una reducción de sus concentraciones y de su efectividad. Y otra característica que tiene es que este se acumula, su metabolismo se va a disminuir y se acumulan las dosis, los niveles séricos de fenitoína cuando lo combinamos con amiodarona, fluoxetina, isoniazida o con antifúngicos como los azoles. Entonces es bien importante tener en cuenta esta interacción medicamentosa, porque si lo estamos dando con amiodarona, por ejemplo, un paciente que tiene también una FA, vamos a tener esa elevación de los niveles séricos de fenitoína. Bueno, ¿en qué casos va a estar indicado? Crisis focales, crisis tónico-clónicas generalizadas. ¿En quién no es útil? En pacientes con crisis mioclónicas, de hecho exacerba las mioclonías, o pacientes con ausencias generalizadas. En estos casos no hay indicación para administrar fenitoína. La dosis inicial va a ser 200 a 400 miligramos, se puede dar en una sola toma si es una presentación de liberación prolongada, o en 2 tomas. Y los incrementos, aquí nos pone, son incrementos, lo ideal es que sean muy ligeros, de 30 a 60 miligramos. ¿Por qué? Porque la fenitoína no va a tener un metabolismo lineal, es decir, yo no voy aumentando la dosis de fenitoína y va aumentando la concentración sérica proporcional. Este medicamento tiene un metabolismo saturable, es decir, llegamos a cierta dosis, llegamos a niveles terapéuticos y el metabolismo se satura. Si yo aumento la dosis del medicamento, como ya no se va a metabolizar, incrementa de manera exponencial la concentración sérica y podemos tener una intoxicación por fenitoína. Entonces, por eso es bien importante que los aumentos sean sutiles, sobre todo cuando llegamos a niveles séricos deseados, que son de 10 a 20 miligramos por litro. Vamos a irnos, si el paciente todavía tiene crisis y necesita un ajuste de tratamiento, vamos a irnos con aumentos muy graduales, 30 miligramos idealmente, para evitar este crecimiento exponencial de los niveles séricos. Bueno, entonces la concentración sérica, les decía, de 10 a 20 miligramos por litro, y aquí hacemos como un paréntesis que en pacientes que tenemos sospecha de que haya una concentración disminuida de proteínas séricas, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con insuficiencia hepática, pacientes embarazadas o en pacientes geriátricos que tienen ya hipoalbuminemia y una concentración en general muy baja de proteínas, hay que medir los niveles libres de proteína de la fenitoína. Y el control, el rango que buscamos es de 1 a 2 miligramos por litro. Las reacciones, aquí vamos a dividir porque cuando lo administramos en intravenosa hay que tener mucho énfasis en que puede haber reacciones agudas durante su administración. La primera, al paciente que se le administra fenitoína vía intravenosa tenemos que monitorizarlo. ¿Por qué? Porque puede cursar con hipotensión o con arritmias. Por esto tenemos una tasa de infusión que no debemos rebasar, de 50 miligramos por minuto. Más allá de esto tenemos mayor riesgo de arritmias cardíacas. Y durante la administración también pueden presentar dolor, flebitis, celulitis, menciona prurito o parestesias también. Esto es en la administración intravenosa. En general, con el efecto adverso del fármaco, integramos que puede cursar con problemas cognitivos, puede tener también, sobre todo a dosis altas, más allá de 20 miligramos por litro en la concentración sérica, van a cursar con ataxia, dismetría, disartria, nistagmo y diplopía. Cuando nos llega un paciente con un síndrome cerebeloso, con estas características, que está atáxico, que tiene un nistagmo intenso y que está presentando dismetría, disdiadococinesia, debemos ver si nuestro paciente es epiléptico y toma fenitoína, hay que hacer una medición de los niveles séricos. Si tenemos sospecha que tiene hipoalbuminemia, una medición de los niveles libres de proteína y buscar las interacciones farmacológicas que pudieran estar aumentando los niveles del fármaco. Bueno, también de manera idiosincrásica algunos pacientes pueden tener una reacción como Stevens-Johnson o incluso una necrólisis epidérmica tóxica. No es tan frecuente, pero hay que tener esta asociación. Bueno, el uso crónico de la fenitoína se van a agregar otros efectos adversos. Pacientes que lo han utilizado ya por muchos años, que desde pequeños les indicaron la fenitoína, van a notarlos con la característica hiperplasia gingival. Pueden tener también problemas de acné y sobre todo en las mujeres va a haber problemas como disminución de la densidad ósea, anemia,
puede haber hirsutismo y atrofia cerebelosa. Entonces es bien importante cuando elegimos el fármaco pensar, es un paciente joven, es una mujer y probablemente lo va a tener por muchos años el tratamiento, entonces elegir uno que no le vaya a generar tantos efectos y repercuta tanto en su calidad de vida. Vamos a tener a la pobre mujer con hirsutismo, con hiperplasia gingival, pues bueno, buscar otras opciones terapéuticas. La carbamazepina, bueno, igual es un fármaco antiguo. Su mecanismo de acción también actúa a través de los canales de sodio, los canales de sodio dependientes de voltaje y de uso, y lo que va a evitar es esa descarga rápida repetitiva de estos canales. Las vías de administración también contamos con dos presentaciones, una forma oral y una parenteral. Esta parenteral, bueno, la verdad se tenía como única presentación hasta el 2016, desde el 2016 contamos con una parenteral que se utiliza no de manera crónica, se utiliza solo en momentos especiales cuando por alguna razón el paciente tiene alguna contraindicación para la vía enteral, entonces de manera temporal podemos darle una vía parenteral. El metabolismo, igualmente, como los dos previos, es un metabolismo hepático a través del citocromo, específicamente 3 a 4. Las interacciones, igual, es un potente inductor enzimático. Entonces, con estos tres llevamos esa característica y tenemos que estar muy atentos con los fármacos que lo damos. Y se van a aumentar los niveles séricos porque disminuye su metabolismo cuando lo damos de manera concomitante con eritromicina y otros macrólidos, excepto acitromicina, con fluoxetina, con propoxifeno y el jugo de toronja. El jugo de toronja también inhibe el citocromo P3A4. Entonces, por eso hay muchos fármacos con los que el jugo de toronja no se lleva bien. La indicación para la carbamazepina, de primera línea, crisis focales y también para crisis tónico-clónicas generalizadas. ¿En qué casos no es un fármaco útil? No sirve para las ausencias, ni para las crisis mioclónicas, ni atónicas. La dosis con la que vamos a iniciar, 100 miligramos en 2 tomas, 100 miligramos cada 12 horas, o 200 miligramos en una sola toma si se trata de una forma de presentación retardada. Y los aumentos podemos ir elevando 200 miligramos cada 3 días. La dosis de mantenimiento que se busca habitualmente, llegamos a 400 a 800 miligramos al día en 2 o 3 tomas, dependiendo si tenemos una presentación de liberación prolongada o de liberación rápida. Los niveles séricos, igual de la carbamazepina, también determinamos niveles séricos, 4 a 12 miligramos por litro, para que nosotros sepamos que nuestro paciente está en rangos terapéuticos. En cuanto a los efectos adversos, puede cursar con náusea, cefalea, mareos, también tiene efecto sedante, pero mucho menos marcado que el fenobarbital, y estos pacientes pueden presentar deterioro cognitivo, sobre todo con el uso crónico. Los niveles elevados de la carbamazepina, un paciente que decimos puede estar con una intoxicación, va a presentar visión borrosa, diplopía, nistagmo, inestabilidad postural, falta de coordinación y temblor. Y sobre todo en pacientes geriátricos no hay que olvidar que la carbamazepina puede presentarse hiponatremia por su uso. En cuanto al uso crónico, así como la fenitoína tiene sus apartados cuando lo usan de manera crónica, la carbamazepina puede provocar aumento de peso, disminución de la densidad ósea y leucopenia. He mencionado que es una leucopenia leve regularmente. Y en cuanto a las pacientes embarazadas, aumenta el riesgo de presentación de espina bífida, sobre todo cuando se administran politerapia. La carbamazepina, bueno, esta no es tan viejo, pero lo ponemos inmediatamente después de la carbamazepina porque se trata de un análogo estructural de la carbamazepina, pero con este pequeño cambio que tiene a nivel estructural la molécula va a conferirle bondades que nos permiten que sea más práctico en su uso. Su mecanismo de acción igualmente se une a los canales de sodio, inhibe el disparo neuronal repetitivo de alta frecuencia. ¿Cómo lo vamos a administrar? Este no tiene presentación parenteral, únicamente disponemos de una vía oral. Su metabolismo, igual que la carbamazepina, es hepático, y las interacciones, este es un inductor débil, a diferencia de la carbamazepina, que vamos a tener muchas interacciones farmacológicas porque es un fuerte inductor enzimático. La oscarbazepina es un inductor débil del citocromo P3A4. Este es importante recordarlo, que afecta el metabolismo de los estrógenos. Entonces, cuando damos dosis altas de oscarbazepina, podemos disminuir la efectividad de los fármacos anticonceptivos.
Es también un inhibidor débil del citocromo P1219, entonces puede provocar alteración en el metabolismo de la fenitoína. ¿Se acuerdan que la fenitoína ocupaba dos enzimas del citocromo P, 12-9 y 12-19 en menor medida? Pues este se va a inhibir por la foscarbacetina. La indicación, convulsiones focales. Su primera indicación es para crisis de tipo focal. No sirven las ausencias en las crisis mioclónicas y hay que evitarlo en pacientes con epilepsia generalizada, síndromes de, por ejemplo, como el paciente que nos presentó en el caso de la doctora Mitchell hace un momento, con una mioclónica juvenil. No vamos a indicar este medicamento. Su dosis inicial podemos partir de 150 a 300 miligramos en 2 tomas del día, y los aumentos los vamos a realizar de 300 miligramos semanalmente. La dosis máxima a la que se ha documentado que se llega, 1200 miligramos en cada 12 horas, 2 tomas. Los niveles séricos meta que buscamos 15 a 35 miligramos, y los efectos adversos, como ven, son mucho menos que los asociados a la carbamazepina. Somnolencia, puede haber cefalea, fatiga y también hiponatremia, igual que la carbamazepina. Esta no presenta deterioro cognitivo. Y a dosis altas, también como la carbamazepina, visión borrosa, diplopía, mareo, náusea, vómito y ataxia. Pero esto es cuando nos pasamos de los niveles terapéuticos. El siguiente fármaco es también un fármaco antiguo, pero este fármaco es una herramienta que todos los médicos tienen que dominar porque es muy noble, porque lo podemos utilizar para epilepsias generalizadas, para epilepsias focales, y no tiene tantos problemas como fenobarbital, como fenitoína, con efectos secundarios y metabólicos. Bueno, su mecanismo de acción va a tener 3 mecanismos: potencia GABA, bloquea los canales de calcio tipo T y bloquea los canales de sodio. Entonces ya tenemos 3 maneras en las cuales va a inhibir esta actividad eléctrica desordenada que representan las crisis epilépticas. La vía de administración, tenemos 2 vías. Podemos conseguir el valproato vía oral o el ácido valproico vía parenteral. El metabolismo es hepático, tiene una alta conjugación y oxidación a nivel hepático. Sus interacciones, es un potente inhibidor enzimático. ¿Ok? Esa es la diferencia. Este es inhibidor enzimático y puede provocar, al disminuir el metabolismo, que se acumulen los niveles séricos de fármacos como el fenobarbital, la lamotrigina, rufinamida y carbamazepina. Entonces, cuando los damos de manera concomitante con estos fármacos, hay que monitorizar sus niveles séricos porque se pueden aumentar por esta inhibición enzimática. La indicación, crisis focales, crisis generalizadas. Aquí este fármaco sí sirve en las ausencias generalizadas y en las crisis mioclónicas. Hasta ahorita todos los fármacos que habíamos visto no tenían utilidad ni para mioclonías ni para las crisis de ausencia. Este fármaco sí. La dosis inicial, 250 miligramos cada 12 horas, nos propone como una dosis de mantenimiento. Podemos llevarlo a dosis de hasta 2 gramos al día, y igualmente en 2 o en 3 tomas, dependiendo si disponemos de una presentación de liberación prolongada o la presentación regular. Y las dosis, los niveles séricos meta que nosotros buscamos son de 50 a 100 miligramos por litro. ¿Cuáles son los efectos adversos? Náusea, vómito, pueden presentar diarrea, anorexia, muchos efectos a nivel gastrointestinal, presentan fatiga, somnolencia, puede haber temblor. Estos pacientes pueden subir de peso, caída del cabello, y puede haber también edema o un síndrome confusional. Otros efectos adversos: trombocitopenia. Todo paciente que nosotros consideramos que amerita valproato, cuando le damos seguimiento en la consulta, tenemos que monitorizar sus niveles a través de una biometría hemática, sus concentraciones sus niveles de plaquetas, porque pueden presentar trombocitopenia. No solo las plaquetas, de hecho también se pueden afectar las 3 líneas celulares, pero lo más común es una trombocitopenia. Hay efectos hormonales en pacientes de género femenino. Se presentan problemas como un síndrome de ovario poliquístico, hay hiperandrogenismo, hiperinsulinemia, o pueden presentar resistencia a la insulina. Entonces estos son como los contras. Si tenemos una paciente ya obesa con un ovario poliquístico, no sería el ideal. El uso crónico de este medicamento se puede asociar a un parkinsonismo transitorio, puede haber trastornos de la marcha, demencia o atrofia cortical, y sobre todo cuando lo damos combinado con otros fármacos que afecten a nivel hepático también, puede presentar una encefalopatía e hiperamonemia. Entonces, concentraciones séricas del fármaco, biometría hemática y niveles de amonio es parte de la evaluación continua que tenemos que llevar en cualquier paciente al que le administramos valproato. La teratogenicidad,
se ha documentado que aumenta hasta un 30% el riesgo de malformaciones mayores cuando se da dosis arriba de 1.1 gramo por día. También se ha visto que estos productos en estudios en seguimiento tienen una disminución del coeficiente intelectual o se ha asociado con autismo. Por esta razón, actualmente, si bien es un fármaco noble que tiene muchas indicaciones y que nos ayuda en prácticamente todos los tipos de crisis, no debemos de tomarlo como un fármaco de primera línea para pacientes en edad reproductiva, porque está documentada su teratogenicidad y no es fácil cuando llega la paciente embarazada hacer cambios de tratamiento. Entonces, si sabemos que nuestra paciente es una paciente joven, potencialmente puede embarazarse, entonces idealmente vamos a elegir otro fármaco porque el valproato tiene efecto teratogénico. La etosuximida, bueno, su mecanismo de acción es que bloquea los canales de calcio tipo T. Su vía de administración solo disponemos de una vía oral. El metabolismo es hepático 100% y está indicada, este es el de primera elección para las crisis de ausencia, para la ausencia generalizada. Su dosis, 250 miligramos cada 12 horas y podemos hacer aumentos graduales de 250 miligramos semanales. La dosis de mantenimiento que se busca siempre va a ser una dosis de acuerdo a la clínica de nuestro paciente. Vamos a buscar esa dosis que nos permita controlar de la mejor manera las crisis epilépticas. Normalmente se busca hasta 500 miligramos cada 8 horas. Y los niveles séricos, para que la estemos monitorizando, 40 a 100 miligramos por litro. ¿Cuáles son los efectos adversos? Náusea, malestar abdominal, anorexia, vómitos, diarrea. Entonces, efectos gastrointestinales, también puede dar somnolencia o al contrario insomnio, puede tener nerviosismo, mareo, fatiga, ataxia o cambios conductuales. La motrigina, vamos entrando con los fármacos más nuevos. La motrigina, bueno, relativamente comparada con los de antaño que iniciamos la plática. El mecanismo de acción va a bloquear los canales de sodio, su vía de administración. Bueno, aquí dice que debe haber otros mecanismos, pero no se han podido documentar. El que conocemos está bien definido, es que actúa a través de los canales de sodio. Su vía de administración, únicamente disponemos de un fármaco vía oral. El metabolismo es hepático y se excreta por vía urinaria. Y las interacciones afecta el metabolismo de los estrógenos y aumenta el aclaramiento de estos, entonces igualmente va a disminuir el efecto de los fármacos anticonceptivos. Sus indicaciones lo vamos a tener como primera línea crisis focales, convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Menciona que se ha encontrado que responden bien los pacientes con Lennox-Gastaut y como un uso más allá de la epilepsia se ocupa como un tratamiento para el trastorno bipolar. Este fármaco, cuando lo administramos, tiene una característica, tiene un efecto como activador, a diferencia de los otros que casi todos vimos que somnolencia, cuando se da en una monodosis, la preferencia es que esos fármacos que causan somnolencia vamos a dar la administración nocturna. La lamotrigina, al contrario, tiene un efecto activador, así que la dosis, cuando sea monodosis, vamos a preferentemente administrarla por la mañana. Si no, el paciente va a decir, no me puedo dormir, se me fue el fármaco. La dosis inicial, aquí. La lamotrigina tiene una característica, dentro de sus efectos adversos puede provocar una reacción con rash que puede ser muy severa. Entonces nosotros tenemos que hacer aumentos graduales, irla instaurando poco a poco. Nos viene una pauta aquí de instalación del fármaco, partiendo de 25 miligramos cada 24 horas durante 2 semanas. Vamos a hacer a las 2 semanas un aumento a 50 miligramos cada 24 horas, que lo podemos dar en 2 tomas, 25 y 25, por 2 semanas más. Posteriormente aumentamos a 50 miligramos igual en 2 tomas por 2 semanas y después de llegar a esta dosis podemos hacer aumentos semanales de 100 miligramos. Aquí menciona que la dosis de mantenimiento, la concentración teórica, de 2 a 20 miligramos por litro. Y los efectos adversos, les decía que puede provocar un rash muy importante, entonces siempre avisarle a nuestros pacientes que vamos a iniciar la motrigina. La indicación es que se inicie de manera gradual y decirles, si usted presenta algún tipo de erupción cutánea, ronchitas, eritema, de inmediato suspender el fármaco y viene para que lo revise. Los efectos a nivel cognitivo son leves, pero sí se han documentado como otro efecto adverso. Topiramate, el siguiente fármaco, su mecanismo de acción es un antagonista, tiene 3 mecanismos de acción, actúa como un antagonista de los receptores de AMPA, aumenta la actividad de GABA y puede bloquear los canales de sodio regulados por voltaje. Disponemos solamente de una presentación oral de este fármaco, parcialmente se metaboliza en el hígado, pero la mayor parte, el 70%, se excreta en orina sin un cambio metabólico.
Su interacción es leve a nivel del citocromo P, es específicamente 3 a 4, por lo que igualmente afecta a los estrógenos y reduce el efecto de los anticonceptivos. Está indicado en crisis tónico-clónica, crisis focales y crisis generalizadas. Tiene indicación para el síndrome de Lennox-Gastaut y como indicaciones más allá de la epilepsia, es muy útil como profilaxis de migraña y se indica también para perder peso. Hay una presentación donde está asociada con fentermina. ¿En qué casos no está indicado el topiramato? No tiene utilidad en las crisis de ausencia. La dosis inicial podemos partir de 25 miligramos en una sola toma y hacer aumentos semanales de 25 miligramos hasta llegar a 100 miligramos al día. Menciona como dosis máximas que se han documentado hasta 400 miligramos al día en 2 tomas. En cuanto a los efectos adversos, tiene importantes efectos a nivel cognitivo. Igual pacientes jóvenes no sería la primera elección porque son pacientes que lo van a tomar tal vez por muchos años y vamos a deteriorar su función cognitiva. Tiene efecto sedante, puede desencadenar fatiga, mareos, ataxia, cambios en el estado de ánimo, principalmente con tendencia a la depresión. Hasta en el 1.5%, no es muy frecuente, pero se ha documentado que puede provocar cálculos renales y por el efecto que se da para reducir de peso, pues provoca una pérdida del apetito y de manera secundaria pérdida de peso en los pacientes. Entonces, si tenemos un paciente muy delgadito, entonces no es el que vamos a elegir porque va a perder más peso. Y en cuanto a la teratogenicidad, aquí también está documentado su efecto teratogénico, sobre todo se ha asociado a un 4% de presentación de hendiduras orales. Levetiracetam. Este fármaco es una herramienta muy importante con la que contamos porque, bueno, su mecanismo de acción se une a la proteína SD2A de la vesícula sináptica, disminuyendo la liberación de los neurotransmisores. Las vías de administración, contamos con una presentación oral y con una forma parenteral. Su metabolismo se excreta hasta el 66% por la orina y el resto se hidroliza a compuestos inactivos. ¿Esto qué quiere decir? Este fármaco no se mete con el hígado. No vamos a tener interacciones farmacológicas importantes porque no es ni inductor ni un inhibidor enzimático y pacientes que tengan falla hepática, que tengan hiperamonemia, pues lo podemos usar con mayor tranquilidad. Las interacciones, les digo, no hay interacciones conocidas porque no activa enzimas y su indicación es de amplio espectro. Puede ser útil para crisis focales, crisis tónico-clónicas generalizadas y crisis mioclónicas generalizadas. Tiene indicación 1A para crisis mioclónicas. La dosis inicial podemos partir de 250 miligramos cada 12 horas. La dosis la vamos titulando, no es tan específica, por ejemplo, como la lamotrigina, la podemos ir titulando de acuerdo a la clínica de nuestro paciente y a la persistencia o no de las crisis, sabiendo que nuestro límite habitualmente se llega hasta 3 gramos al día en 2 tomas, no se deja cada 8, cada 12 horas, y en la literatura está marcado que hasta 4 gramos podemos llegar, 2 y 2 miligramos al día. Y en los efectos adversos pueden presentar somnolencia, mareos, astenia, adinamia y algo importante, avisarles a los pacientes que pueden presentar irritabilidad, cambios conductuales con tendencia a la agresividad, sobre todo cuando se instaura el fármaco. Este efecto tiende a ser tolerable y disminuir conforme se utiliza, pero hay pacientes que son muy sensibles y eso provoca que no haya un buen seguimiento y que retiren el fármaco. La cosamida, bueno, su mecanismo de acción va a bloquear los canales de sodio. Los previos que habíamos mencionado que bloqueaban los canales de sodio, todos actuaban a través de la inactivación rápida. Este mejora la inactivación lenta de los canales de sodio. Su vía de administración es oral y también tenemos una forma parenteral. El metabolismo es parcialmente hepático, el 60% es hepático y el 40% se excreta en orina sin cambios metabólicos. Su interacción, igual que el levetiracetam, no hay interacciones específicas que se hayan documentado y su indicación es precisa en este momento para crisis focales. Se ha estudiado en ausencias de mioclonias y se ha visto que no deteriora, pero no hay una indicación precisa actualmente para esto. Dentro de sus indicaciones que se le ha buscado como para aumentar su rango de acción, ahí se ha documentado ya para el estado epiléptico como una línea de tratamiento en la presentación intravenosa. La dosis inicial y la titulación, bueno, partimos de 100 miligramos durante una semana y vamos a hacer aumentos de 100 miligramos cada 12 horas semanales. Podemos ajustar cada 1 o 2 semanas el tratamiento, llegando a una dosis máxima de 600 miligramos al día. Los efectos adversos, mareo, cefalea, náusea, vómito, condiciona cierta sedación y fatiga. Y algo importante, pacientes que estén en tratamiento con la
lacosamida, sobre todo pacientes geriátricos. Tenemos que tener monitorización periódica de electroencefalograma, de electrocardiograma, perdón, electroencefalograma también, es epiléptico, pero porque hay prolongación del intervalo PR. Bueno, entonces estos son los principales que revisamos en esta ocasión. Como les digo, actualmente hay alrededor de 35 fármacos antiepilépticos, no podemos revisarlos todos y sobre todo no disponemos de todos, pero es importante conocer al menos los principales, de los que se disponen con mayor facilidad y ver en qué casos está indicado y en cuáles no sería la mejor opción para nuestro paciente. Y en el momento de llevar nuestra terapéutica, bueno, vamos a partir del fármaco que sea de primera línea y que no tenga alguna contraindicación absoluta, como un paciente es hepatópata o tiene una enfermedad renal crónica, para elegir el primer fármaco. Una vez que iniciamos la terapéutica, nosotros vamos a ver la respuesta en cuanto al control de las crisis o la presencia de efectos adversos. Si el paciente tiene muchos efectos adversos o no hubo prácticamente nada de respuesta a las crisis, entonces es cuando vamos a decidir hacer un cambio terapéutico y está recomendado elegir un nuevo fármaco de primera línea. Entonces esa es nuestra primera opción. Si no respondió nada o tuvo muchos efectos adversos, vamos a cambiar de nuevo a otro fármaco antiepiléptico. ¿Cuándo vamos a decidir agregar un segundo fármaco? No hay que tener la mano tan suelta para estar agregando y agregando fármacos, porque a veces vamos a hacer a pacientes con muchos efectos secundarios, que van a tener resistencia posterior a los fármacos y que tal vez podían con dosis óptimas y de un fármaco adecuado tener un buen control. Entonces, ¿en qué momento voy a agregar una terapia complementaria? Cuando el primer fármaco tuvo buena tolerancia a efectos secundarios y cierto efecto, pero no hemos logrado con dosis óptimas el control de las crisis, entonces es momento de agregar un segundo fármaco antiepiléptico. Lo ideal es que elegimos un fármaco que no tenga una interacción farmacológica con el que iniciamos, sobre todo pues si ya hablamos de que si es inductor enzimático, pues buscar uno que no tenga ese metabolismo hepático y no busquemos combinar fármacos que sean del mismo mecanismo de acción, sobre todo no combinar fármacos que actúen todos a través de los canales de sodio porque vamos a potenciar los efectos adversos y no vamos a tener una mejor respuesta terapéutica. Entonces son como las pautas principales de cómo vamos a llevar este tratamiento. Partimos de la elección, que no tenga alguna contraindicación, buscamos la respuesta terapéutica y los efectos adversos. Si son muchos, si no hay buena respuesta, cambio de fármaco. Si no tiene muchos efectos adversos y ha respondido pero no logra controlar las crisis, agrega un segundo fármaco antiepiléptico. Y nuestra elección siempre va a ser uno que no tenga interacción farmacológica y que no sea del mismo mecanismo de acción. Después de 3 fármacos, quitamos a este paciente de nuestras manos, es momento de un profesional encargado de la epilepsia. Bueno, entonces eso es todo por mi parte. Gracias. ¿Dudas, preguntas?